Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que explora los avances de la ciencia que nos pueden ayudar a resolver los laberintos del cáncer. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? El día de hoy hablaremos de la investigación de vanguardia de una destacada doctora mexicana egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se trata de la doctora Tessimaría López Guerne y sus estudios para combatir al cáncer mediante la nanotecnología, partículas finísimas que tienen la capacidad de tirar al blanco del tumor con gran precisión. Pepe Gordon conversa con la doctora López Guerne sobre los experimentos con las inyecciones de nanopartículas dirigidas contra el tumor. Tessi, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Y bueno, háblanos de los resultados primeramente en los pequeños animales. ¿Qué ha pasado cuando a través de estas mini bombas, por decirlo así, es una tecnología liliputense la que estás jugando, hace que se destruya el tumor? ¿Qué grado de éxito tienes en destruir tumores? Nosotros lo que tenemos es una serie de ratitas, porque no se puede estudiar con una sola rata. El cáncer es una enfermedad que hay que hacerla estadísticamente, porque crece como quiere, claro, al azar. El tumor que nosotros estamos probando ahorita en las ratas, que hemos probado todos estos años, es el más agresivo. Se llama glioblastoma multiforme y está en el cerebro. No tiene cura y se ramifica rápidamente, y cuando se saca o se reseca, se reproduce en 1 o 2 meses al mismo tamaño o más grande, pero mucho más agresivo. Empezamos haciendo nanomateriales, le inyectamos las nanopartículas y las observamos el siguiente tiempo. Empezamos con una reducción de tumor de 34% y en estos, el último resultado que hemos tenido es 95% de reducción. El tumor empieza a disminuir, nosotros lo que vemos, para pasar los protocolos, hemos tenido protocolos de investigación que son para llegar a humanos. Requeridos, para que se puedan probar en seres humanos. Sí, México tiene muchas legislaciones y mucho cuidado. Así que metimos el protocolo al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía para pacientes no terminales con GBM, que finalmente acaban siendo terminales porque no tiene remedio, pero no están complicados con otra cosa. Entonces, el protocolo pasó el Comité de Bioética, hemos pasado todo lo que nos han pedido y ahorita solamente estamos preparando todo para empezar, yo creo que en 2 o 3 meses, con 10 pacientes, vamos a elegir solo 10 pacientes que tengan el glioblastoma multiforme y no tengan complicaciones externas. Pero primero hay que mostrar que está reduciendo este tumor sin otras alteraciones. Y lo que tengo entendido es que una vez que se reduce el tumor, entonces ya se puede extirpar fácilmente o más fácilmente. Facilísimo, porque ahora las técnicas de neurocirugía son maravillosas. Pero el problema es combatirlo cuando está en un gran tamaño y de esta manera logras dices que es como un pulpo, me interesa la imagen. Es como un pulpo. Aquí está la bola y sus tentáculos van abrazando se van infiltrando por las neuronas funcionales. Ahí ya no entra el bisturí. Entonces se puede quitar esto. Y esto sigue vuelve a generar esto, claro, y más acá. Claro. Pero al romper nosotros la cadena, ya no va la información y empieza como el Pac-Man, a comerse el tumor, y queda un pedacito chiquito que se quita. Y ese ya como si fuera una cosita, como un cancercito de piel. Y además sin dejar las ramificaciones que pudieran en el futuro seguir haciendo metástasis. La idea es esa, que la información genética no pase más. Por eso rompemos enlaces. Yo siempre he pensado que hay que ir a la estructura más pequeña. O sea, no pensar en la célula como célula, sino hay que pensar de qué está compuesta la célula, de átomos. ¿Y de qué están compuestos los átomos? De partículas subatómicas como electrones y protones. Y si trabajamos con eso, ya no se puede hacer más. Ellos no pueden hacer más. Y hoy en día es una de las líneas más importantes de investigación para combate al cáncer, ¿no? Pero háblanos un poco de la comparación y el avance que tenemos en México en relación con estos estudios. Sí, hay muchísima nanotecnología dirigida al cáncer.
En Estados Unidos, yo creo que es el país que tiene más laboratorios y posteriormente la Comunidad Europea. A cáncer cerebral habemos muy pocos en el mundo. Casi todo el mundo trabaja de cuello para abajo. Y con cáncer cerebral hay un grupo muy fuerte en Francia, el profesor Benoit, y otro en Finlandia. El trabajo que a mí más me gusta, o también en Estados Unidos, en Carolina del Norte, el trabajo que más me gusta a mí es el del profesor Benoit, pero es diferente. Lo que hacen estos otros laboratorios que se están haciendo nanopartículas para el cáncer, efectivamente es lo que llaman proyectiles. Proyectiles en donde le colocan a la nanopartícula el quimioterápico y lo llevan directamente para que éste no haga el recorrido del torrente sanguíneo y envenene todo lo demás, sino que lanzan directamente el agente envenenante al tumor. Nosotros es un concepto totalmente diferente. Nuestro concepto es romper los enlaces de carbono y de carbono-carbono y carbono-nitrógeno del ADN, pensando, como lo decía hace rato, en que somos naturaleza y que si podemos romper los enlaces carbono-carbono y carbono-nitrógeno del petróleo de manera grande, en manera pequeña, lo podemos hacer en nuestro cuerpo. Y ha funcionado divinamente bien, mucho mejor que los quimioterápicos que existen en el mercado. Subrayo un dato, los tumores se han llegado a reducir hasta en un 95%. Por supuesto, las investigaciones deben de continuar. De eso se trata la ciencia, la repetición sistemática. Lo interesante es que en México somos pioneros en estos estudios de vanguardia desarrollados por la doctora López Guerne y la Universidad Autónoma Metropolitana. Más adelante hablaremos de los primeros estudios de nanotecnología contra el cáncer en pacientes terminales. Antes de irnos al corte, nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros nos trae notas breves de avances científicos y tecnológicos que nos presenta la Universidad Autónoma Metropolitana, una casa abierta al tiempo de la cultura y de la ciencia. Universidad Autónoma Metropolitana, 35 años de compromiso social. En el 2008, el bosque de San Juan de Aragón fue declarado área de valor ambiental. De ahí que el gobierno capitalino realice mejoras en sus instalaciones con el respaldo de varios centros de educación superior, entre ellos la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha desarrollado proyectos arquitectónicos para la rehabilitación de 2 zonas, buscando equilibrio entre la conservación ambiental y las necesidades sociales, deportivas y culturales de sus visitantes. Agua y tierra se conjuntan en lo que ha sido el milenario arte de la alfarería, una actividad hoy en día regulada por normas oficiales para evitar que sus barnices contengan elementos dañinos para la salud. De ahí que en el municipio poblano de Sautla, la Universidad Autónoma Metropolitana desarrolle, junto con 2.550 familias de artesanos, nuevos procesos de vidriado sin plomo compatibles con los colorantes habitualmente utilizados, conservando el diseño y las formas tradicionales. Actualmente existe una tendencia en los medios masivos de comunicación para difundir acciones de prevención sanitaria. De ahí que la Universidad Autónoma Metropolitana se haya sumado a la causa con el programa denominado Comunicación para la Salud, el cual reúne creatividad y responsabilidad social a fin de producir mensajes en beneficio de la salud de la población, sobre todo la de sectores marginados, tomando en cuenta los avances científicos y tecnológicos de la medicina actual. Según la revista Nature, un grupo de científicos alemanes ha logrado construir un acelerador de partículas 100 veces más pequeño que los sincrotrones convencionales. Este aparato cuenta con un acelerador de plasma tipo Wakefield que utiliza un láser para generar un haz de electrones. Con la reducción del tamaño y los costos, podrá estar al alcance de un mayor número de universidades. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con un tema muy interesante. Estamos conversando con una investigadora mexicana que está realizando investigación de vanguardia para combatir el cáncer. Pepe Gordon conversa con la doctora Tessimaría López Guerne sobre el paso más importante en esta investigación, la prueba de fuego. Tengo entendido que tú has tenido ya alguna experiencia en pacientes terminales. Quisiera que nos platicaras un poco de esto porque a la hora de la hora, ahí es donde veremos realmente los beneficios de esta nanotecnología. Bueno, iniciamos hace 1 año y medio con una paciente terminal
con un osteosarcoma muy grande en columna, más o menos del tamaño de mi puño. Esta mujer estaba en el Hospital Orán, en Mérida, ya con morfina, esperando sus últimos días, nada más para mitigar el dolor. Sin embargo, mis colegas, porque el grupo está compuesto por mucha gente, somos más de 100, y hay físicos, químicos, biólogos, matemáticos, computólogos, oncólogos, cirujanos plásticos, neurocirujanos, endocrinólogos, etcétera, 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 etcétera. Así que el grupo de oncólogos de Mérida me llaman y me dicen, si tenemos esta paciente y si tenemos esos resultados, por ética, sería bueno probar. La ley mexicana dice que cuando un paciente está desahuciado, puede firmar esta carta de consentimiento informado para un tratamiento experimental que ya ha sido avalado por el grupo científico internacional. Así que hablamos con ella, firmó la carta y vivió 9 meses más. Ella pudo pararse, salir del hospital y convivir esos meses con su hija en las condiciones que podía. Finalmente murió de una parálisis intestinal, nada que ver con el tumor que estábamos tratando, porque los pacientes terminales, lo que pasa es que ya tienen muchas complicaciones en los otros órganos. Los otros órganos, claro. Otro caso que nunca dejo de mencionar, por la valentía de su madre y de su tía, fue de Carlitos, un chiquito de 1 año y medio, que estaba en el Hospital Civil de Guadalajara en diciembre del año pasado, con un tumor cerebral en el tallo del cerebro. El tumor había infiltrado las neuronas funcionales, así que el niño ya no se podía mover, ya no podía deglutir y estaba en coma. Nos llamaron, fuimos y los neurocirujanos hicieron la cirugía, que es una cirugía de mínima invasión, porque se mete una aguja calibrada muy larga a la zona donde hay que... Nosotros ya antes hacemos el análisis en la resonancia magnética, en el PET scan y en todos los estudios para ver dónde vamos a colocar las nanopartículas para que difundan como debe ser. La operación duró no más de 15 minutos con un neuronavegador muy moderno que tiene el Hospital Civil y una cirugía que se llama cirugía estereotáctica guiada, que es como si tuviéramos un casco con medidas, conectado a una computadora y así van al punto exacto. Sí, sí, sí. Se colocaron las nanopartículas y Carlitos unos días después despertó. Posteriormente empezó a balbucear, luego empezó a mover sus manitas, los deditos, las manitas y luego empezó a alzar la pierna. Unos 15 días después empezó a cantar con su mamá. ¿Esto implica que va reduciéndose el tumor? Claro. Va dejando de presionar las neuronas funcionales y la neurona del habla empieza el grupo de neuronas del habla empiezan a funcionar, las neuronas del movimiento empiezan a funcionar y el niño empieza a tener movimientos. Y la mamá le cantaba mucho y el niño empezaba a cantar, a tararear con la mamá. Sin embargo, al ser un paciente terminal, se le infiltró líquido del riñón al pulmón y se ahogó. De nuevo por complicaciones que tienen que ver externas, sí, sí, sí. El pequeño murió de otra complicación. No murió de cáncer. Su tumor se redujo al grado de que podía volver a cantar. Sin embargo, en ciencia, y esto bien se sabe, una golondrina no hace verano. Pero la dirección de la investigación es promisoria. El Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos considera que la nanotecnología plantea una herramienta de vanguardia para combatir el cáncer. Como medio de comunicación, no queremos crear falsas expectativas, pero tampoco ocultar las posibilidades promisorias. Seguiremos conversando con la doctora Tessy María López Guerne sobre el horizonte que abren sus investigaciones. Vamos ahora al Performance de la Ciencia con Kelly Aro. Pues querida Kelly, siento que el día de hoy vienes en tu modalidad de maestra ecológica, ¿no? Un poquito, traigo el día de hoy una receta muy sencilla para hacer papel en casa, para reciclar papel. Eso es muy importante. Es muy importante, así es. Bueno, el papel son fibras, ya sea de vegetales o de madera,
Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es separar esas fibras. Entonces, metemos papel, lo cortamos, papel usado, cual vamos a reciclar, lo metemos en una licuadora con agua y de resultado tenemos esto, que se ve una masa un poquito informe. Las fibras ya las rompimos, son más pequeñas, y entonces, después de eso tenemos aquí un gancho, es un cernidor muy sencillo que se puede hacer en casa, es un gancho abierto con una media usada. Ajá. Y entonces lo que prosigue es sacar el agua y cernir justamente para que quede solamente esta masa, que es el papel, como vemos aquí. Finalmente, después lo ponemos, después de cernirlo, lo ponemos en una tabla o con un trapo para aplanarlo. Y se seca, se tiene que secar ya sea con un trapo o se deja al aire libre y finalmente obtenemos papel reciclado. Ahora podemos meterle otras modalidades, por ejemplo, un poquito de tinta para ponerlo de otro color o hojas secas y así puede tener más textura. Y este mismo papel se puede volver a reciclar varias veces hasta que llega un momento en que la fibra es tan pequeña que ya no podemos volverla a utilizar. Pero por lo pronto ya sabemos, ya tenemos una técnica para jugar en casa y hacer nuestros papeles reciclados, en donde podremos pintar sobre ellos con texturas muy interesantes. Gracias. Pues te agradecemos como siempre tu intervención aquí. Y bueno, después de un corte regresamos con una interesante investigación de vanguardia para combatir el cáncer. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de una investigación de vanguardia contra el cáncer. Pepe Gordon conversa con la doctora Tessie María López Guerne, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, para analizar los alcances de los estudios que realiza. Oye, y bueno, hay ahora un tema que quisiera no dejar de plantearte, que es el que creo que hay también incluso un componente personal en términos de la investigación que tú estás realizando, por haber sufrido tú misma el cáncer. Ah, sí, bueno, cuando uno es enfermo, cuando uno es paciente, pero aparte está del otro lado, puede entenderlo mejor. Yo he probado los quimioterápicos, he tenido una resección total de mamas, una resección total de ovarios y matriz, resección de vesícula, etcétera, 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 si no, no acabo. Sí. Así que, bueno, estoy aquí porque sé que tengo una misión. Podría decir que soy una sobreviviente. Yo misma me asombro de la alegría que tengo de vivir y del coraje que tengo para hacer las cosas. El valor, ¿verdad? Sí, coraje me refiero al gusto, lo voy a hacer. La determinación de hacer las cosas. Sí. Y entonces yo he sentido lo que se siente. Yo he analizado lo que puede estar pasando dentro de mi cuerpo y que el médico tiene una limitación en donde ya dice no puedo hacer nada. Y yo digo, él no, pero yo sí. Y yo me he dado mis tratamientos en muchas ocasiones. Así que aquí estoy. ¿Y has logrado que se reduzcan de manera significativa? Es que no solo es, lo que pasa es que yo tengo una neoplasia endocrina múltiple, que es producción de tumores primarios cada X tiempo. Ya. Y los voy a producir toda mi vida. Pero además tengo un problema genético endocrino, que se llama síndrome de Addison, en donde no produzco nada de cortisona. Así que como el síndrome de Addison le da a una persona en 1.000.000, los médicos consideran que no existe. Así yo entro a nutrición y me dicen que estoy psiquiátrica. Voy acá y me dicen que estoy psiquiátrica. Digo, psiquiátricos ellos. Me pongo a estudiar todo, ver todo. Tengo los conocimientos y me trato. Y aquí estoy. Qué interesante que compartas con nosotros estos avances y la dirección en el futuro. Teniendo calibrado lo que has logrado y viendo hacia dónde podemos llegar, ¿qué nos podrías plantear como panorama de lo que puede suceder en los próximos años en esta investigación? En esta en específico es tratar completamente
los tumores sólidos localizados. Además de enfermedades neurodegenerativas como es epilepsia, Parkinson o esquizofrenia, tratarlas porque no son curables, esclerosis múltiple. En el caso general de la nanomedicina en el mundo, es increíble lo que viene. No lo puedo decir porque va a ser otro mundo. Pues Tessy, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias. El horizonte es promisorio y precisamente requiere lo que hace también la ciencia: repetir los estudios una y otra vez, para comprobar de manera contundente nuestra entrada a un nuevo mundo de la medicina. Esto requiere visión, valor, inteligencia y el rigor científico que permite que todo esto que es una promesa se vuelva una realidad. Ojalá. La doctora Tessy María López Guerne en la Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Querido Manuel, como siempre, bienvenido a la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues, ¿qué te parece lo que hemos estado viendo en estos momentos, no? Ese salto tan dramático, de verdad, en toda la acepción del término, de ir desde un protocolo en donde estás haciendo un experimento in vitro, hasta que verdaderamente pasa a la fase de probarlo en un paciente. Realmente ahí estamos hablando del valor que puede tener la ciencia y de la fase más difícil y compleja, ¿no? Bueno, hay que reconocer que cualquier experimento que se haga ya con seres humanos debe tener, bueno, es una inquietud más fuerte en todos sentidos, porque tenemos que pensar en la cantidad de variables que no hemos considerado cuando atacamos el problema in vitro, por ejemplo. Claro. ¿Sí? En esa medida se puede complicar mucho el problema. Ahora bien, si en los seres humanos empieza a funcionar, ¿sí?, el asunto, bueno, tenemos una buena experiencia anterior in vitro y queremos ver qué está pasando acá, y si funciona, vamos por buen camino. Sin embargo, hay que considerar que estos protocolos en la ciencia hay dos clases: el básico, el protocolo de científico básico, que es yo quiero experimentar para ver qué pasa en algo. Pero cuando ya estamos hablando de la salud de los seres humanos, entonces entramos en un protocolo que es clínico y que tenemos que pasar ese régimen estricto de condiciones para poderlo aplicar en todos los seres humanos. Como se está haciendo en este caso, ¿verdad? Exactamente. Ahora, suena verdaderamente admirable que la investigadora decida en cierta medida experimentar con ella misma para ver lo que está pasando, ¿no? Porque además confía en que va por buen camino y porque los experimentos anteriores le están indicando que todo va bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí está un poco jugando, pero también juega con cierta certeza. No está arriesgando demasiado. Sabe, porque ya tiene experiencias anteriores, experimentación tras experimentación, in vitro, con animales, y después con ella misma experimentando el asunto. Suena sorprendente. Sí, ¿verdad? Porque la verdad, estamos hablando de un tema en el que se levantan expectativas y se levantan, por otro lado, dudas al mismo tiempo. Y no hay más que la repetición y el protocolo de la ciencia para una y otra vez probarlo ya en seres humanos y darnos cuenta de que esta, que parece ser una gran idea, realmente puede abrirnos un nuevo horizonte en el tratamiento contra el cáncer, ¿no? Yo te diría, nada más para concluir, que cuando se descubrió que a través de un alambre pasaba energía eléctrica y se generaba un campo magnético inducido, la reina Victoria le preguntó a Ohm que para qué servía eso. Y él dijo, ¿para qué sirve un niño chiquito? Ah, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. No sabemos. Y entonces, bueno, aquí lo que estamos hablando es, vemos principios de la ciencia y estamos tratando de ver cuál es su aplicación, para qué sirve. Así es, Pepe. Muchísimas gracias, como siempre, querido Manuel. Gracias, Pepe. Bien, pues pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, bienvenida a la Oveja Eléctrica. Oye, tengo la impresión de que el día de hoy nos vas a hacer una conexión muy extraña entre etimología, arte y ciencia. A ver. Bueno, no exageremos, solamente vamos a decir, para quienes les gustan las palabras, que tripanosoma viene de la palabra tripanón, que significa taladro, y soma, que significa cuerpo. Y en realidad a lo que se refiere es a
cómo se trata de estos organismos que pueden penetrar en otro organismo como si taladraran. Y en esta ocasión veremos la imagen de lo que pueden producir estos organismos, por ejemplo, los bellos y las bellas durmientes, ya verás por qué. Y se trata pues de volver a recordar cómo en la naturaleza, que en realidad vamos a ver una sangre infectada frente a una sangre que no lo está, en realidad parece que estás viendo cuadros que podrías ver colgados en el Museo de la Esquina. Y que se abren con el ojo de la ciencia. Exactamente. Diferentes especies infectan a distintos vertebrados, incluso humanos, causando, por ejemplo, la llamada enfermedad del sueño. El Trypanosoma brucei es el bicho que causa la enfermedad del sueño en humanos y en animales. Parasita a un insecto, a la famosa mosca tsetse, y a través de su picadura a un huésped mamífero. El bichito necesita de la mosca y del mamífero para sobrevivir. Debido a la gran diferencia entre estos dos huéspedes, el bicho experimenta cambios complejos para facilitar su supervivencia en el intestino de los insectos y en la sangre de los mamíferos. Asimismo, cuenta con una única y notable cubierta de glicoproteína que le ayuda a bloquear el sistema inmunológico del huésped. De modo que lo que usted ve ahora es la imagen de la sangre infectada por el Trypanosoma. Compárela ahora con la sangre sana de un humano. El poseedor de una de estas dos sangres está profundamente dormido, el otro vivito y coleando. Note usted la diferencia, y si acaso va de cacería a África, cuídese de la mosquita tsetse, pariente de la mosca eléctrica que presenta esta sección. Miriam Moscona, ojos de mosquita, ojos de poeta que miran la ciencia, aquí en La Oveja Eléctrica. Los esperamos la próxima semana, aquí en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el doctor David Cahen, quien nos va a hablar sobre el problema de la energía que tenemos hoy en día y cómo enfrentarlo a través de la ciencia. Nos vemos pronto en La Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22.